Los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38, que nos presenta parte o la conclusión del discurso del apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 38 es la respuesta del apóstol Pedro a la pregunta: varones galileos, ¿qué haremos? Después de presentar su discurso, la gente hizo una interesante pregunta y Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si oramos colocados en pie? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias, Dios. Muchas gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que juntos nos reunimos para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por aquellos y aquellas que siguen la programación en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también reciban, Padre, su bendición. Pero ahora, Señor, rogamos, pedimos de una manera muy especial que su Espíritu bendito, su Espíritu Santo, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, Señor, que sea la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado durante estos días que la clave de la salvación es el arrepentimiento. Arrepentimiento es el eje, es el centro en el plan de salvación. Por eso, cuando Juan el Bautista predica, dice arrepentíos. Cuando Jesús predica, dice arrepentíos. Cuando Pedro presenta su mensaje, dice arrepentíos. Cuando lo hace Pablo, dice lo mismo, arrepentíos. Y los discípulos siguen la misma trayectoria, arrepentíos. Arrepentimiento entonces es la palabra clave, es el quid del asunto. Tanto el verbo arrepentir como el sustantivo arrepentimiento forman un aspecto, una clave dentro del plan de salvación. Arrepentimiento hemos dicho que significa cambio de la mente, cambio de las estructuras mentales, cambio de los códigos mentales. Es un cambio profundo en la mente. Es una definición griega, pero la definición hebrea, una definición más específicamente bíblica, significa arrepentimiento, volverse a Dios. ¿Qué significa arrepentimiento? Volverse a Dios. Cuando usted en realidad se ha vuelto a Dios, se nota un cambio en la vida suya. De modo que cuando usted se vuelve a Dios, ya no está en Adán, está en Cristo. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si es verdad que usted está en Cristo, está siendo vivificado. Si es verdad que usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Si usted está en Cristo, entonces usted está siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Si usted no está en Cristo, entonces usted tiene una vida que es un ir y venir, una rutina, una costumbre. Es imposible estar en Cristo y ser la misma persona. Cuando Pablo utiliza la frase en Cristo como fundamento de su teología, nos deja claro que los seres humanos pertenecen a uno de dos grupos. Y teológicamente le han llamado a esto personalidad corporizada. ¿Cómo le han llamado? Personalidad corporizada. Una persona representando a muchos. En Adán, en la corporación de Adán, todos mueren. En la corporación de Adán, todos están perdidos. Sin embargo, en Cristo, todos alcanzan salvación y vida eterna. Pregúntese en quién está usted. Si usted está en Cristo, es una persona arrepentida. Si usted está en Cristo, es una persona convertida. Y si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Si usted es la misma persona siempre, revise, algo no está bien. Porque si usted está en Cristo, no puede ser la misma persona. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso es tan importante el arrepentimiento. Y es clave el arrepentimiento. Estamos estudiando la respuesta de Pedro en el discurso primero, el día de Pentecostés.
Cuando las personas le preguntan, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El contenido del sermón, interesante. Número 1, Pedro presenta la primera parte, lo que tiene que ver con el cumplimiento de la promesa del Padre, anunciada por el Señor Jesús, cuando el Señor enviaría el Espíritu Santo. Primera parte, la promesa de Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Número 1. Número 2, Pedro presenta la resurrección de Jesús. Número 3, plantea que Cristo es el Mesías y el Señor. Y número 4, un llamado al arrepentimiento. Estamos trabajando con la segunda parte, la resurrección. Y nos hemos detenido en el capítulo 2, versículo 23, con una frase. Determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios determinó, Dios anticipó el pago o la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios paga el pecado en la persona de Jesús porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios sabía lo que le iba a pasar a Jesús. Dios entendía lo que conllevaba el plan de salvación. Jesús también lo sabía. En la última reunión nos quedamos en el capítulo 12 del libro de San Juan, versículo número 33. San Juan capítulo 12, versículo 33 dice, leamos, San Juan capítulo 12, versículo 33. En el versículo número 32, Jesús presenta bien claro lo que habla o lo que dice acerca de su muerte en la cruz. Dice el versículo número 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice Cristo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía Cristo que lo crucificaría? ¿Lo sabía o no lo sabía? San Juan capítulo número 3, versículo 14 en adelante. Mire lo que dice Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante, hablando con Nicodemo, dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pregunto, ¿entendía Jesús que el Padre lo envió, sí o no? Sí. Enviar, tiene una connotación más profunda que el simple hecho de decir veas tal cosa. Cuando hablamos del verbo enviar en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, debemos comprender que pempo y apostelo, enviado, enviar, envió, tiene una connotación personal, íntima y profunda. Cuando Cristo dice, el Padre que me envió, pempo, está diciendo, tuvimos una entrevista, nos sentamos y analizamos la situación. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios envió a Moisés a Egipto a liberar al pueblo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Habló Dios con Moisés? ¿Le dijo Dios a Moisés? ¿Respondió Dios a Moisés? ¿Preguntó Moisés a Dios? ¿Contestó Dios a Moisés? Una entrevista. Siempre que Dios envía algo a alguien hace una entrevista. Juan dijo, el que me envió a bautizar me dijo, entrevista. Gabriel dice, yo soy Gabriel que fui enviado y estoy en la presencia de Dios, entrevista. El Padre y el Hijo se entrevistaron. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo había un plan de rescate de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Se pusieron de acuerdo y entonces, luego en apostelo, sale de la entrevista a cumplir la misión. Jesús salió de la presencia de Dios a cumplir la misión. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sabía Jesús que moriría en la cruz? Sí. ¿Sabía Jesús lo que significaba morir en la cruz? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Claro que lo sabía. Por eso 3 veces gritó en Getsemaní, si es posible pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa morir en la cruz? Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición, porque está escrito, ¿qué dice? Maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, vamos rapidito.
Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Mire dónde está esta declaración. Deuteronomio 21, 23. La Biblia es un manantial maravilloso. Dice el verso 23, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sabía Cristo eso o no lo sabía? ¿Sabía el Padre eso o no lo sabía? Entonces el problema del pecado no es tan suave como usted está pensando. El problema del pecado no es tan flojo como usted cree. El problema del pecado no es tan, tíralo ahí como caiga, como usted ha imaginado. El problema del pecado es un problema que empezó en el cielo y hay que erradicarlo completamente. Y para hacerlo le costó la vida al Hijo de Dios. Por eso, despiértese, querido o querida. No me venga con el cuento que el Señor lo salvará en sus pecados. Se equivocó. El Señor nos salva del pecado. ¿Tiene sentido esto lo que estamos diciendo o no tiene sentido? Si Dios fue capaz de enviar a Jesús, de permitir que Jesús fuera levantado en una cruz para pagar el precio del pecado, ¿qué te garantiza a ti que en esa poca vergüenza te va a salvar? Josué capítulo 8. Mire lo que hace Dios a sus enemigos, para que tenga una idea del problema de la cruz, o de morir colgado. Versículo 29. Josué 8:29 dice, y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Mi pregunta, ¿murió este rey de Jai como un maldito de Jehová, sí o no? ¿Sí o no? Jai mató un grupo de los siervos del Señor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de aquel pecado de aquel señor que se robó el lingote de oro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Capítulo número 10, versículo 26-27. Vamos rapidito, que hay mucho que decir. Dice el 26, y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Pregunto, ¿es un maldito el que muere en el madero? Sí, Señor. ¿Murió Cristo como un maldito? Sí, Señor. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? A usted. Por amor al universo. Recuerde que el pecado empezó ¿dónde? En el cielo. ¿Levantó el diablo una acusación contra Dios? Sí. ¿Ángeles en el cielo le creyeron a Lucifer? Sí. ¿Se convirtieron en demonios? Sí, Señor. Y entonces estaba la expectativa en el universo. ¿Será cierto o no será cierto lo que dice Lucifer? Cuando Cristo muere en la cruz, queda claro todo el problema. Y queda claro quién es quién. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Por eso, la muerte de Cristo en la cruz, Jesús lo sabía. La muerte de Cristo en la cruz, el Padre lo sabía. Cristo muere como un maldito de Dios para pagar el precio del pecado. Cristo vence el pecado y vence la maldad. ¿Qué cosa vence? El pecado y la maldad. Sería interesante un día hablar un poquito de eso, pero bueno, sigamos a donde vamos. Ahora, le ruego a usted, ponga cuidado. Vamos a seguir una línea preciosa de pasajes de la Biblia que nos explican este asunto del significado de determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios estaba consciente de lo que Cristo tendría que sufrir y hacer para la redención del ser humano y para la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Todo el problema, todo el lío era dejar claro ante el universo el carácter de Dios. La guerra es contra el carácter de Dios. Por eso es tan importante, querido, que usted se ponga claro, porque Dios ha determinado a través de su Espíritu que usted refleje su carácter.
El propósito del plan de salvación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué cosa es? Restaurar la imagen de Dios en el hombre. Dios quiere que usted refleje su carácter. No olvide eso. San Juan capítulo número 8, mire qué cosa linda. Vamos rapidito. San Juan capítulo 8, versículo 25 en adelante. Vamos a leer mucho la Biblia, para que usted no diga que me estoy inventando una teología. San Juan capítulo 8, versículo 25 en adelante, 25 al 30. ¿Cómo dice el 25? Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, ¿qué dice? Es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿De quién está hablando Jesús? Del Padre. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pregunto, ¿está hablando Cristo de cuando lo levanten en la cruz, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué fue necesaria la cruz? Número 1, San Juan capítulo 1, versículo 10 dice, a lo suyo vino. Capítulo 1, versículo dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 1, el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ni el mundo lo conoció, ni los suyos lo recibieron. ¿Cómo puede salvar a un mundo que no lo conoce y a un pueblo que no lo recibe? La cruz. Interesante. Interesante. La cruz. Versículo 29. Abra los ojos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron ¿en quién? En él. Oiga, recuerden que le dije la serie de Sacrificio Eterno. Trate de ver esa serie. No tenemos tiempo para detenernos a ir explicando cada detalle. Y en esa serie va a entender muchas cosas interesantes. Pero por lo menos este punto quiero leerlo. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 2. Versículos 7 y 8. Mira lo que dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo dice? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y qué dice ahora? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Pero por qué lo crucificaron? No lo conocieron. ¿Por qué lo crucificaron? No lo recibieron. Sin embargo, en su muerte en la cruz, a todos los atrajo a sí mismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese todo es inclusivo, no solamente los seres humanos, sino todo el universo. Todo el universo entendió en la cruz quién era Lucifer. Todo el universo entendió quién era Satanás. Y todo el universo entendió quién es Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde, por favor, que la vida de Cristo en la tierra es más que el simple hecho de salvar los seres humanos. El conflicto del pecado es cósmico, es de todo el universo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y gloria a Dios que usted y yo somos parte de los protagonistas de este evento. Que Hollywood ni Hollywood, nosotros somos el verdadero Hollywood. Que todo el universo nos está mirando. ¿Ya lo leímos? ¿O no? Entonces sacuda, se haga un buen papel. ¿Qué le pasa a usted? ¿No han visto que en las películas hay gente que tiene un papel secundario? Y está un papel tercero, que casi ni siquiera se ve
¿Lo ha visto o no lo ha visto? Usted no es de papel secundario, usted es de papel primario, porque es la vida suya la que está en juego. Déjese de bobería, a usted lo están filmando. ¿Leímos o no leímos Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Lo leímos o no lo leímos? Usted como la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme misterio de Dios, la belleza de la santidad del carácter de Dios, no solo a los hombres sino a todo el universo. Primera de Pedro 1:10 al 12, aún los ángeles, cosas en las cuales lo anhelan mirar los ángeles. ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Sí o no? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9 dice que somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Usted no está solo, nunca está solo y siempre lo están mirando. Así que tenga cuidado. Siempre lo están mirando. Siempre te están mirando. No importa que esté en la mayor oscuridad, para allá arriba es la mejor claridad. Te están mirando. ¿Entienden o no me entienden? No sé si les dije que en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 15, Dios dice, con este nombre se me recordará para siempre. La frase significa, ustedes estarán conscientes de que yo estoy presente en todo momento. No hay un lugar, no hay una circunstancia que Dios no esté presente. Si estás alegre y feliz, Dios está presente. Si estás triste, Dios está presente. Si tienes abundancia, Dios está presente. Si tienes nada, Dios está presente. Siempre está presente. Por eso cuando vaya a decir esa palabra otra vez, muérdete la lengua. Porque a veces actuamos como que Dios se fue. No se fue, está ahí. Cuando vaya a chismear con alguien para hablar mal de un hermano, muérdete la lengua. ¿Se entiende o no se entiende? Jesús estaba consciente de su misión en la tierra. Jesús sabía lo que había venido. Jesús vino a morir en la cruz para vindicar el carácter de Dios ante el universo, ante la tierra, y rescatar a los pecadores y regresarlo otra vez a la casa del Padre. Me gusta la Biblia. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Cristo estaba consciente de lo que vino a hacer en la tierra. Mateo 16, 21. Mire cómo lo dice él. Y no tuvo miedo. Me gusta. Cristo era un tipo valiente, un tipo bravo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabía él que iba para Jerusalén a dar la vida, sí o no? ¿Sabía lo que le esperaba, sí o no? ¿Se devolvió? No, siguió firme y adelante hasta la muerte, y no cualquier muerte. Una muerte como un maldito de Dios, sin esperanza de salvación. Si Cristo hubiera pecado, ay mamá. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gusta el libro de Hebreos. Leamos esa promesa. Hebreos capítulo 4. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo número 4. Mire qué cosa linda. La Biblia es maravillosa y nos anima y nos fortalece. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dice ahora? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Jesús estaba consciente de su vida y no dio un paso atrás. Siguió firme adelante a la muerte por amor a nosotros, por amor al universo, por amor al Padre. Y las cosas quedaron claras en la cruz del Calvario. Ahora vienen ciertos detalles que me fascinan. Vamos a hacerlo rapidito porque no quiero cortar esto. Pero desde aquí en adelante, mire, imagínense que este es un eslabón, una cadenita de oro que vamos a poner eslabón tras eslabón. Y ponga cuidado porque estos versículos todos son uno hermano del otro. ¿Están listos?
Recuerde que estamos estudiando la frase determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso significa que Pedro nos está diciendo que Dios sabía a qué vino Cristo a la tierra, que Dios sabía del sacrificio y la muerte de Cristo y la resurrección, que Dios estaba consciente y que Dios estaba de acuerdo, porque era la única manera de salvarnos del pecado y de dejar claro en el universo la belleza de su carácter. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Hebreos capítulo número 2. Vamos rapidito. Versículo 7. Hebreos capítulo 2, versículo 7. Dice el verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿De quién está hablando? Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién dice? A Jesús. ¿Qué sigue diciendo? Coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sufrió o no sufrió? ¿Sufrió o no sufrió? ¿Sí o no? El sufrimiento de Jesús es tan grande, cuán grande es Él. Imagine por un momento el creador del vasto universo, el que sostiene y sustenta todo el universo, tener que recibir una bofetada de una criatura. ¿Ustedes me están entendiendo? Si los demonios se aterrorizan delante de él y ahora viene este bendito y le escupe la cara y le da una bofetada en la cara. ¿Ustedes me están entendiendo? El que sostiene y sustenta todo el universo y sostiene toda la creación, tener que estar tranquilo cuando este bendito viene y le golpea la cara. Ay, mamá. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Es vergonzoso y doloroso. Wow. Esa no lo voy a decir, esa palabra es muy fuerte. Lo raro que nosotros somos. ¿Cómo podemos ser cristianos tan flojos? Cuando se pagó algo tan... ¿Saben lo que es un carro Maserati? Déjame aliviarme un poquito porque uno se calienta. Cuando uno predica como que se calienta y como que medio se enoja. ¿Saben lo que es un carro Maserati? ¿Lo conocen? No se preocupen, no han perdido nada, pero son muy caros. Son caros. En Houston, donde vivo, usted ve cualquier carro de la marca, no importa lo que sea. Maserati, Lotus, Lamborghini, lo que a usted le dé la gana. Rolls Royce, lo que usted quiera. A veces voy de regreso para mi casa y de repente detrás viene un Rolls Royce. Siempre me tomo la molestia de sacar mi celular y ponerle la camarita esta de video, y cuando el carro pasa lo grabo y llego a la casa y mire lo que me pasó por el lado, y empieza la alegría y el alboroto. En estos días 2 Lamborghini estaban corriendo, y cerca donde vivimos pusieron un gimnasio y los 2 Lamborghini iban para ese gimnasio a hacer un video, a hacer un anuncio. Cuando iba para mi casa digo, pero mira esto, ahí estaban los 2 Lamborghini. Carros finos, carros caros. Yo le hago una pregunta. ¿Verdad que a los carros caros hay que dar un tratamiento delicado? ¿Y usted, qué cosa es usted? Wow, ¿qué se pagó por usted? ¿Y usted cree que usted no es nada? Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Oigan, como es la última noche, le voy a dar bien duro, ¿le parece bien? Sí, porque yo me voy el domingo y no sé cuándo volveré a pasar por aquí. Vamos a seguir ahí. Me gusta esa línea. Capítulo 2, Hebreos, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, ¿qué dice ahora? No se avergüenza de llamarlos, ¿cómo? Qué cosa linda. Imagínense Jesús llamándonos, hermanos, a nosotros. Hablando ahí al oído de Papá Dios, diciéndole,
Mi hermanito Andrés, cosa linda, mamá. Cuando yo necesito algo, clamo para allá arriba. Sí, como no, ¿qué es lo que necesita? Y ahí viene, pero no abuse, tenga cuidado. ¿Está pendiente Dios de nosotros? ¿Intercede Jesús por nosotros? Quiero que sepan que hasta el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y lo hace con gemidos indecibles. ¿Por qué gemidos indecibles? Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque somos cabezones. ¿O no? Testaduros. Oye, digo una palabra que le duela. ¿La digo? Bobos. Somos bobos. Si Dios, Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y usted preguntará, ¿y por qué me faltan tantas cosas? Y yo te contestaré, abusador, porque no te has arrepentido, porque no te has convertido. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Sí o no? Y Dios no miente. Dios cumple su palabra. Entonces levanta la cabeza, querido. Levanta la cabeza, versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y dice el apóstol, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice ahora, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Sabía Dios eso? Lo sabía Dios. ¿Sabía Jesús esto? Lo sabía Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre, participó de carne y de sangre. Se llama misterio de la piedad. ¿Cómo se llama? Misterio de la piedad. Cuando llegue a su casa, lea 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Todavía las inteligencias celestiales no logran entender la grandeza de la piedad de Dios por un mundo caído y por seres humanos como nosotros. ¿Merece el Señor que nos entreguemos a Él? ¿Sí o no? ¿Es suficiente lo que ha hecho en nuestro favor? ¿Sí o no? ¿Merece Dios que nos consagremos a Él? Que rompamos con todas estas tonterías de este mundo y nos enfoquemos en el Señor. Que echemos a la basura toda la basura que tenemos en la casa. ¿Sí o no? Que rompamos con ciertas amistades que no nos ayudan a avanzar. ¿Sí o no? Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 5. Y usted no me puede decir que la Biblia no dice esto porque usted lo está leyendo. Hebreos capítulo 5, versículo 5. ¿Cómo dice? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, ¿qué dice ahora? En los días de su carne, ¿qué hizo? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sufrió o no sufrió? Y sufrió más de lo que podemos imaginar. Imagínense, Cristo golpeado por criaturas. Wow. Pero eso no es todo.
Cristo, sabiendo que habría una hora, un momento en su vida donde estaría completamente separado del Padre. ¿Era terrible o no era terrible? ¿Era terrible o no era terrible? Y nosotros ni eso queremos entender. Miren, la mente de nosotros está loca, nosotros estamos locos. Le dice una vez le dice Dios a Israel, este pueblo loco, como quien dice, todo no entiende. Yo le pregunto a usted, ¿usted es importante o no es importante? Entonces viva como lo que usted es. Si el cielo sufrió, si el cielo derramó todo por usted, usted no es cualquier cosa, por favor. Por favor. ¿Por quién estaba Cristo dispuesto a hacer todo eso? Por cualquiera de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si hubiera sido uno solo, por ese solo lo hubiera hecho. Entonces viva a la altura de lo que usted es. ¿Se entiende o no se entiende? Si usted es hijo de un rey, viva como un príncipe. Lo bueno es que no somos príncipes, somos reyes. Mamacita linda. ¿Tienen miedo los reyes? No. ¿Se preocupan los reyes? No. ¿Su majestad? Sí. Allá afuera lo están esperando que lo van a matar. Oh, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y sale, pam, 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 y lo matan. Murió como rey. El rey no le tiene miedo a nadie. Rey es rey. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Un rey. Entonces deje de estar protestando, que no me saludó, que si... Mire, por favor, viva como un rey, ¿o no? ¿Verdad que se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Somos o no somos valiosos? Mire la cruz, viva como lo que usted es. Tenía un compañero de estudios y los tenis que tenía estaban hechos leña, compadre, estaban acabados, pero los lavaba todos los días. Todos los días mi amigo ha lavado su tenis. Estaban los tenis mejor lavados del curso y ya no había por dónde lavar porque estaban hechos pedazos. Cosa linda. Un día la maestra le trajo un par de tenis nuevos. Mire, cuando usted es rey, aunque no tenga corona. Lo que importa el certificado que hay allá arriba. Alabado sea el nombre de Dios. Señor es lindo y maravilloso. Hebreos capítulo 5. Mire qué cosa linda ahora. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido, ¿qué dice? El 8 me gusta primero. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se lo ganó o no se lo ganó? ¿Se lo ganó o no se lo ganó? Y todo eso por amor a quién? Ay, señores, qué barbaridad. Aprendamos a vivir a la altura de lo que somos para que nuestra vida glorifique a Dios. Vamos rapidito, un poquito más. Capítulo 9. Capítulo número 9. Me gusta que la Biblia explica las cosas. Recuerde que estamos estudiando la frase de Hechos capítulo 2, versículo 23, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa es la frase que estamos estudiando. Versículo 11, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿qué dice ahora? Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Qué dice ahora? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuánto te hayas embarrado, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad que Dios merece que nos entreguemos a Él? ¿Lo merece o no lo merece? Cristo ya pagó. Cristo ya resolvió el problema. Entonces, ¿por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene resistirse a Dios? Si mientras más nos resistimos, peor nos va. Ya es tiempo de poner nuestras vidas en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dice el capítulo 9, versículo 22, Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues, ¿qué dice ahora? Necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Y sigue diciendo, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Determinado consejo y anticipado conocimiento. Es tan vastísima esa frase que apenas estamos tocando la primera parte de todo lo que debemos estudiar de esa frase. Es tan profunda, tan hermosa, tan maravillosa, que garantiza, asegura, confirma, reafirma nuestra salvación. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Me gusta el asunto de la salvación. ¿Qué cosa? Esto me recuerda cuando iba a visitar a mi novia. Oye, cuando uno está poniéndose más, ¿me entiende? Entonces ya doña María decía, ey, ya había que irse, porque este reloj dice, ya hay que irse. Efesios capítulo 1. Hablemos un minutito de esta garantía. ¿Saben lo que es una garantía? ¿Saben lo que es una garantía? ¿Seguro que saben lo que es una garantía? Una vez compré unas llantas en un lugar, no voy a decir el lugar porque no le voy a hacer propaganda a nadie, y me encantó que se dañaron. Llegué al lugar y le dije al tipo, hey, esta llanta se me dañó, aquí está la garantía. Y el tipo parece que la tienda como no era de él, dice, déjame ver, hace la garantía así. También, cámbiale esta llanta, me pusieron una llanta nueva. Digo, ya, dice, ya. ¿Él quiere poner la garantía? Me digo, claro, ponme la garantía. Espere. Voy a otro lugar y compro 2 llantas. Y el que trabaja ahí, un amigo, un muchacho de la iglesia, dice, pastor, vamos a sacarle garantía, pero de la de verdad. Digo, sí, pero no me cobre demasiado. Dice, no se preocupe. Y me pusieron las garantías y pagué. Y me fui. Después voy un día y siempre iba y él me revisaba las llantas, alineación, balanceo y qué sé yo qué. Y un día me dice, estas llantas se han acabado muy pronto. Claro, yo vivo en la calle, imagínense, corriendo y batallando. Y dice, déjeme ver una cosa. Mira la garantía, saca una cosita y se la pone a la llanta y dice, estas llantas no han durado lo que deben durar. Y hizo un informe. Digo, y entonces, espérese. Fue donde el gerente y le mostró,
mire, este señor compró esta llanta en esta fecha. Estamos en esta fecha, tiene garantía de tantas miles de millas, mire dónde está la llanta. Eso no se explica, que esa llanta se haya acabado tan pronto. Y entonces el gerente lo mira y se sonríe y le dice, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? Póngase a la nueva. Mamacita linda, compadre. Quitaron las llantas que estaban poniendo viejas y me pusieron todas mis llantas nuevas. Y le digo, espera, ¿y cuánto tú me vas a cobrar? No, eso es la garantía. Mamá. ¿Vale la pena la garantía? Póngale garantía, querido. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? El Señor es tan bueno. Yo le digo una cosa a ustedes. Yo espero que esta cuestión se acabe pronto. Por eso yo llego a mi casa. Ay, ¿por qué somos tan duros, tan cabezones? Nosotros somos raros los seres humanos. ¿Se imagina que este grupo que está aquí decidiera hoy serle fiel a Dios? ¿Se imagina? Y que decidiéramos nosotros apoyar a Dios en la predicación del Evangelio. ¿Se imagina? ¿Se imagina o no se imagina? A Dios no le importa cuántos títulos usted tenga. Dios es todopoderoso. Los discípulos no tienen ningunos títulos, pero fueron llenos del Espíritu Santo. A usted, querido amigo o amiga, el Señor lo llena del Espíritu y le da sabiduría como usted no se imagina. Y puede hacer maravillas con usted. Oiga, decídanse para yo no tener que viajar tanto. Sí, porque esta viajadera y la voy a seguir haciendo. Pero se imagina que fuéramos muchos, que tuviéramos no 3 o 4 haciendo esto, que fuéramos por lo menos 500,000 de gente haciendo esto. Le daremos la vuelta al mundo rapidito. Pero la gente lo que ha hecho es que se ha sentado en las iglesias, como que esto es un show. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Mire, abusador, muévase. O sea, usted está en el pleito también. ¿O no? Imagínese que vaya a la guerra y se siente a ver cómo se matan. Y mira, mató. Pero tú tienes que estar aquí metido también. Ustedes no saben lo que se han perdido por no caminar con Dios de cerca sirviéndole al Señor. Las maravillas que han dejado de ver, los milagros que no han visto, las cosas gloriosas que Dios hace. Garantía, hay garantía de la salvación. La garantía de la salvación no solamente está asegurada, sino que está garantizada. Efesios capítulo 1, mire quién es la garantía de la salvación. Y vamos a dejarlo por aquí, Efesios capítulo 1. Mire qué lindo. Efesios 1:13, ¿qué dice el versículo 13? En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es, ¿qué cosa? Las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Las arras, la garantía. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Está garantizada la salvación? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Puede usted entregarse al Señor libremente sin ningún problema? Sí, está pagada, asegurada y garantizada su salvación en Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo? Capítulo 2, versículo 18. Efesios 2:18. ¿Qué dice ahora? Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada, ¿cómo dice? Por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre, versículo 22. En quien vosotros también sois, ¿qué dice? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Yo termino con una pregunta. No, me detengo aquí, seguimos mañana. Oye, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Podemos creerle a Dios? ¿Podemos creer en Dios? ¿Podemos creer en su palabra? ¿Son las evidencias de que nuestra salvación está asegurada y garantizada? ¿Sí o no? Los niños, cuando tienen juguetes nuevos, pueden tomar una de dos actitudes. O toman su juguete para sí y se hacen posesivos, o deciden usar su juguete para compartirlo con otros niños. ¿Qué tipo de niño es usted? Ay, mamá. Los judíos fueron niños posesivos.
se creyeron los exclusivos, se encerraron en 4 muros y no quisieron compartir la salvación. Y le fue bastante mal. Este año está terminando. Pregúntese, ¿con quién ha compartido usted la salvación este año? No se dé el lujo de que el año termine sin usted haber traído a alguien a los pies de Cristo Jesús. No se dé ese lujo. Porque, querido, ¿qué sentido tiene la vida si no es buscar las almas para que se salven? ¿Verdad que tiene sentido lo que estamos diciendo? Yo quisiera esta noche orar con un grupo muy especial. Oiga bien, si usted es miembro de la junta de su iglesia, póngase en pie conmigo. Usted puede ser el pastor de la iglesia, usted puede ser un anciano de iglesia, un director de un departamento. Si usted es miembro de la junta de su iglesia, póngase en pie conmigo. Esta noche quiero orar por los miembros de la junta de su iglesia, para que el Santo Espíritu venga a la vida suya. El Espíritu con su fuego queme todo lo que haya que quemar en usted, lo habilite, lo capacite, le prepare y le llene del fuego celestial y amor por las almas que se pierden. ¿Están dispuestos a hacer esa oración conmigo? ¿Pueden venir al frente conmigo, por favor? Si usted es miembro de la junta de su iglesia, venga al frente conmigo. Vamos a orar por usted y con usted. Qué lindo será cuando usted lee el manual de la iglesia. Uno de los primeros objetivos de las juntas es el evangelismo. Trabajar para la ganancia. Suban aquí arriba, no sean tímidos, vengan. Adelante, suban. Adelante. Todos los que son miembros de la junta de su iglesia. Es posible que hayan varias iglesias aquí representadas. Suban. Vengan aquí arriba. Adelante. Sin temor. Vengan mis hijas, suban, vengan. Se ven lindas aquí arriba. Así yo después cuando vea este video me acuerdo de ustedes. Adelante. Venga, pastor, conmigo, venga para acá. Hermana, suban. No sean, sin temor, vengan. Suban. Vengan, el que no sube se queda. Suba, hermano, suba. El pastor dice, suban sin vergüenza, ¿no? O sea, que no tengan vergüenza, por favor, no. Vamos a orar, pastor, vamos a hacer un par de oraciones. Creo que hay un micrófono por acá. Y quiero hacer una pregunta. Mañana ya van a descansar de este negro. Una pregunta es, ¿ha valido la pena que nos reunamos para estudiar la Biblia? Amén. ¿Verdad que Dios es maravilloso? Amén. ¿Te ama Dios o no te ama? Amén. ¿Las evidencias son claras o no son claras? Amén. Entonces recuerda, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dejémonos de ser cascarrabias y de estar en pleito con la gente o de estar refunfuñando. Vayamos humildemente ante el Señor y pongámonos en sus manos para que Él nos guíe a través de su Espíritu y nos lleve a buscar las almas que se pierden. Vamos a pedir al pastor que ore por cada uno de ustedes, que ore por los amigos y amigas que nos siguen allá en cualquier lugar del mundo. Y entonces yo voy a orar por las personas que están aquí arriba. ¿Verdad que es un compromiso grande ser miembro de una junta de iglesia? ¿Sí o no? Sí. En la junta se toman decisiones que pueden estar de acuerdo con los principios de Dios o puede que no estén de acuerdo. Y los resultados vienen. Las almas se salvan o se pierden. Alguien le va a dar cuenta a Dios. Por eso hay que orar por estas personas. En lugar de estar criticando, oren por ellos. Y cuando usted sepa que hay junta de iglesia, ore por esa junta para que el Espíritu dirija todo lo que se haga. Siempre los resultados deben ser salvación y vida eterna para las almas. ¿Podemos estar en pie para orar? ¿Puede orar, pastor? Nuestro amantísimo Padre, una vez más, elevamos nuestra voz con humildad y mansedumbre. Sí, Señor. Para darte gracias, a Dios, por esta exitosa y vigorosa semana espiritual que hemos tenido aquí en la iglesia. Rogamos, Padre, que también esta bendición haya llegado y siga llegando a nuestros amigos que nos siguen noche tras noche a través del internet. Sí, Señor. Los programas de televisión y los programas de radio. Que así, Padre, tu Espíritu Santo llegue a cada uno de ellos. Sí, Señor. Bendice a tu iglesia especialmente. Tú sabes, Señor, cuán grande es la batalla en este tiempo. Sí, sí. Cada día surgen nuevas doctrinas. Los fundamentos de la iglesia están siendo bombardeados cada día. Sí, sí. Y te rogamos, Padre, que nos ayude a permanecer fiel a ti en todo Señor. momento. Sí, Señor. El Espíritu de Profecía nos ha advertido que en el tiempo final todo fundamento va a ser removido. Ayuda, Señor, para que nuestra fe no vaya a fallar. Sí, sí.
y cuando vengas en gloria, Dios, podamos estar entre aquellos que fueron fieles, que guardaron tus mandamientos, fueron personas leales unos con otros, buenos amigos y especialmente observadores de tus santos mandamientos. Sí, Señor. Bendice, Dios, en la congregación y como te hemos pedido muchas veces, que sean pocos los días que nos queden en este mundo para verte venir en gloria. Sí, Señor. Gracias por el ministerio del Pastor Portes, gracias por este ministerio del Consolador y permite, Padre, que cada día siga aumentando hasta que esta verdad, como el mensaje de los 3 ángeles, cubra toda la tierra. Sí, Señor. Y así, oh Dios, tu obra quede terminada. Sí, sí, sí. Gracias por escucharnos, danos el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por el alto honor y el santo privilegio de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por el pastor Efraín Sánchez. Gracias por los miembros de esta iglesia en Toronto, Canadá. Pero en una manera especial, gracias por los miembros de la junta de esta iglesia. Amén. Dios amado, como ministros del Evangelio rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos y ellas. Amén. Que todos participen del mismo Espíritu. Amén. Que todos tengan la misma meta. Que todos sigan el mismo propósito y alcancen el mismo fin. Que el Santo Espíritu pueda guiar a cada uno de ellos conforme a los dones repartidos por el mismo, para que hagan conforme a su voluntad la parte que le corresponde. Que orientados por el Espíritu Santo, unidos, formen parte de esta orquesta celestial. Amén. Y miles de almas puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Amén. Dios amado, esperamos en esta hora el cumplimiento de su voluntad en esta iglesia. Amén. Y que a través de esta junta directiva el poder del Santo Espíritu se manifieste en toda esta ciudad. Que de esta iglesia puedan salir otras iglesias. Amén. Y de esas iglesias hijas, otras iglesias más. Y que la ciudad de Toronto sea llena de la gloria de Jehová a través del ministerio de esta iglesia. Amén. En su mano bendita y santa colocamos al pastor Efraín Sánchez. Amén. Bendiga a su esposa y a su familia. Amén. Pero bendiga a cada familia de los miembros de la junta de esta iglesia desde ahora y para siempre. Amén. Que cada día comprendan y entiendan el amor de Dios. Amén. Que cada día sepan que son especiales ante el Padre Celestial. Amén. Que cada día comprendan que Dios está presente en sus vidas. Amén. Y no importan las circunstancias, pueden clamar a Dios, quien escuchará en todo momento. Amén. Padre, gracias por escucharnos. Bendecimos, alabamos y glorificamos su nombre. Y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén.